Entonces, vamos, vamos a dar inicio, chicos. Sí, vamos a dar inicio a este repaso de tosferina, sí, de manera puntual, de manera precisa. Miren, cuando uno habla de esta enfermedad respiratoria, porque es una patología respiratoria en los pediátricos, ¿no? No solo en pediátricos, sino también se ve en adultos, pero más en pediatría, tenemos que recordar lo siguiente, miren, ve. Esta enfermedad va a ser causada por una bacteria, ya muchachos, va a ser causada por una bacteria. Esa bacteria se llama la Bordetella pertussis, ¿ya? Bordetella pertussis. ¿A qué tipo de bacteria pertenece este? Esta es una bacteria gram negativa, ¿sí, chicos? Es una bacteria gram negativa. Principalmente es un cocobacilo, ¿ya? Principalmente es un cocobacilo gram negativo. ¿Qué otra cosita tenemos que saber? Que esta bacteria va a tener un armamento. Y ese es el armamento más importante de esta bacteria. Ese armamento se llama la toxina de la bordetela, ¿sí? La toxina de la bordetela. ¿Cuál es la función, doctores, o qué afinidad o qué célula va a tener contacto con esta toxina? Las células de los linfocitos. Las células de los linfocitos son las células, digamos, que van a tener receptores para esta toxina. Por eso es que esta toxina va a actuar aquí y va a empezar a elevar los leucocitos. Y eso lo vamos a ver de aquí en los laboratorios, ¿no? Clásicamente en esta enfermedad hay un aumento importante de los leucocitos. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? ¿Cómo se transmite? Vía de transmisión. Esta es una bacteria que se transmite de manera respiratoria, o sea, por las gotitas de flush, ¿sí? De manera respiratoria se va a producir esta enfermedad. Por eso es que es altamente contagiosa. Cuando un niño, ¿sí? Cuando un niño se, digamos, se infecta de esta bacteria, ese niñito infectado va a pasarlo a otro niño y ese niño va a pasarlo a otro y así sucesivamente. Entonces es altamente contagiosa, por eso es que hay que aislarlo al paciente cuando diagnostiquemos una tosferina y hay que tratar también a sus contactos. Si en la casa, ¿no? Por ejemplo, viven cinco con ese niñito, ya a los cinco hay que tratarlos, ¿sí? La literatura dice que hay que tratar a los contactos que viven con ese paciente infectado. Entonces es altamente contagiosa, recuerden eso, ¿ya? Muy bien. Otro, más o menos el periodo de incubación, te han preguntado, ¿no? Más o menos está entre 7 a 10 días en promedio, ¿sí? El periodo de incubación es aquel periodo que ocurre desde que ingresa la bacteria al cuerpo hasta que aparece el primer síntoma, ¿ya, muchachos? Ese periodo más o menos está entre 7 a 10 días. Listo, ¿qué más nos van a preguntar de la tosferina? Las fases. Eso es básico y fundamental que nosotros recordemos, las fases, ¿sí? Porque de acuerdo a las fases vamos a tratar al paciente. Va a tener tres fases la tosferina, ¿sí? Va a tener tres fases la tosferina. La primera fase, que es la fase catarral, fase prodrómica o fase catarral. Como su nombre lo indica, es un cuadro catarral, ¿no? O sea, el niñito va a venir con moquitos, con tosecita, con malestar general, con escalofríos, con fiebre. O sea, es un cuadro catarral, congestivo. Después de esa fase catarral, que más o menos va a durar entre 1 a 2 semanas, promedio 10 días, ¿ya? Eso es pregunta examen, de 1 a 2 semanas, y acá es semanas. Promedio 10 días. Esta es la fase más contagiosa. Pregunta examen, ¿ah? Esta es la fase más contagiosa, ¿sí? Por eso es que hay que aislarlo al paciente ahí, cuando está en la fase catarral. Primeras 2 semanas. Luego viene la fase paroxística o el paroxismo, ¿sí? Fase paroxística o paroxismo. Este más o menos va a durar de 3 hasta 6, 7 semanas, ¿sí? Por eso es que esta es la fase más larga, ¿sí? Esta es la fase más larga de la tosferina, ¿sí? Entonces, la fase catarral es la más contagiosa y la fase paroxística es la fase más larga, ¿no? Y luego viene la fase de resolución o convalecencia, ¿ya? Fase de resolución o convalecencia también se le llama. Ahora, profe, ¿por qué es importante conocer eso? Porque en la fase catarral, donde es la más alta contagiedad, aquí es donde le vamos a dar el tratamiento antibiótico, porque como es una bacteria, recuerda que los antibióticos son exclusivos para cuadros bacterianos. Entonces, como es una bacteria, le corresponde un antibiótico. Pero esta es una bacteria atípica. Sí, doctores, esta es una bacteria atípica, ¿ya, muchachos? Por ende, tenemos que darle un antibiótico que cubra las bacterias atípicas. Por eso es que los antibióticos de elección, si te preguntan en los exámenes, son los macrólidos, muchachos. Los macrólidos son los medicamentos de elección para esta infección bacteriana, ¿ya? Listo.
Profe, ¿por qué se le ha llamado paroxismo, no? ¿Por qué la segunda fase, profe, se llama paroxismo? Porque acá aparece el principal síntoma, doctores. El principal síntoma es la tos y es una tos disfónica que va con paroxismo, ¿sí? Que va con, digamos, con un sonido tipo gallo. Cuando tú lo vas a escuchar, digamos, toser al niño, va a emitir como un sonido como si fuera un gallito. ¿Ya? Ese es el tos con paroxismo y a cada rato se va a producir, a cada rato se va a producir, ¿ya? Muy bien. Con respecto a la parte de diagnóstico, tenemos tres exámenes diagnósticos importantes acá, ¿no? Tenemos el cultivo, profe, el cultivo, ¿de dónde lo vamos a hacer cultivo? ¿De la sangre? No, es un cultivo nasofaringio. Luego tenemos PCR. El PCR también va a ser nasofaringio. Y luego le podemos hacer serología. Ya, muchachos, serología. También le podemos hacer, ¿sí? Por acá me pone, claro, es la famosa tos en quinta, ¿sí? También se le llama tos en quinta, ¿ya, muchachos? Ese es el otro nombre que recibe, ¿sí? Tos paroxística o tos en quinta. Profe, ¿qué es eso? Es una tos en la cual el paciente al toser se va a poner cianótico, se va a poner rojo, le va a doler el pecho, es una tos bien fuerte, bien feita, como se dice. ¿Ya, muchachos? De aquí en las imágenes ya lo vamos a ver. Entonces, en el diagnóstico tú tienes tres cositas que pedir. En el diagnóstico, ¿ya? Cultivo nasofaringio, ¿no? Que raramente se hace, la verdad. El PCR, que es el gol estándar hoy en día, y la serología, pero que es un poquito tardía este examen. ¿Por qué? El cultivo tú lo vas a pedir en los primeros 2 días. Solamente el cultivo va a ser positivo en los primeros 2 días. Algunos libros dicen en las primeras 24 horas nada más. ¿Ya? El PCR tú lo vas a pedir en las primeras 2 a 3 semanas. Por eso es que es el gol estándar. Porque es el examen que va a ser positivo en las primeras 2 a 3 semanas. Y la serología va a ser positivo o tú lo vas a solicitar después de la segunda o tercera semana. Por eso es que como demora mucho, la serología no se hace tanto acá. ¿Por qué? Porque tú tienes que agarrarlo a esta enfermedad en su primera fase, que es la fase catarral, que son las primeras 2 semanas. ¿Y cuál es el examen de elección para las primeras 2 a 3 semanas? El PCR. Por eso, si te preguntan en los exámenes, el gol estándar, el mejor examen para esta enfermedad es el PCR, ¿no? Que básicamente va a ver el material genético de la bacteria, ¿ya? Es el famoso PCR. Muy bien. Profe, a nivel laboratorial, sí, un minuto, por favor. Mm, Listo. Miren, entonces, a nivel laboratorial, ¿qué tenemos que recordar? Básicamente dos cositas, o principalmente una cosita. Lo más importante, puede haber anemia, sí puede haber anemia, ¿no? Puede haber una leve anemia, pero lo más importante es la leucocitosis. Va a haber una leucocitosis marcada, importante, ¿ya? Eso es lo que lo va a caracterizar a esta enfermedad. Entonces, cuando tú veas un pediátrico con tosecita y en el hemograma veas leucocitosis, sospechar siempre de una tosferina, ¿no? Con ese cuadro clínico que va a tener el paciente, ¿ya? Pero en el laboratorio recuerda siempre la leucocitosis que ya ha sido pregunta examen. Con respecto al tratamiento, ¿no? Ya para pasar a la diapositiva, mira, ve. En el tratamiento, básicamente el tratamiento tienes que darlo en una fase catarral, ¿sí? Pregunta examen, el tratamiento se da en la primera fase, que es la fase catarral, que es la fase más, digamos, contagiosa, recuerda, ¿no? Y doctor, ¿para qué el tratamiento yo le doy en la fase catarral? Para acortar la enfermedad, para que los síntomas disminuyan en días. Para eso yo doy antibiótico en fase catarral, ¿ya? Los antibióticos de elección, como les comentaba yo, eran los macrólidos, ¿no? Y tú sabes que por farmacología existen tres macrólidos importantes. La nemotecnia acá es ECA. ¿Ya, doctores? La nemotecnia acá es ECA. ¿Qué significa ECA, doctor? La E de eritromicina, ya es un macrólido importante. La C de claritromicina y la A de acitromicina, ¿ya? Acitromicina. Ahora, te pueden preguntar, ¿cuál de esos tres contraindicado en el primer mes? ¿Sí? ¿Cuál de estos tres, eso fue una pregunta del MIR, creo, cuál de estos tres es contraindicado en el primer mes? Este de acá. ¿Alguien sabe por qué este de acá está contraindicado en el primer mes? Tiene que ver con una patología de cirugía pediátrica. Si yo le doy eritromicina a un neonato en el primer mes de vida, que es donde es neonato, pues valga la redundancia, yo le voy a generar una enfermedad que se ve en cirugía pediátrica. ¿Alguien sabe cómo se llama?
¿Qué le voy a generar, doctores? Estenosis de, la famosa estenosis hipertrófica de píloro, ¿ya muchachos? Por eso es que la eritromicina está contraindicado en el primer mes, ¿ya? Profe, de los tres, ¿cuál es la más recomendada? La acitromicina, es lo que está en las guías, ¿ya? El medicamento de elección para la tosferina es acitromicina. Y esta acitromicina se va a dividir si es que el niñito es menos de 6 meses y si el niño es más de 6 meses, mira, ve. Ya lo vamos a ver de aquí en el algoritmo, pero ahí te lo resumo, ¿ya? El medicamento de elección es la acitromicina. Ahora, tú vas a ver si ese niñito tiene antes de 6 meses o ya tiene más de 6 meses. Si tiene menos de 6 meses, el tratamiento básicamente es 10 miligramos kilo. 10 miligramos kilo por 5 días le vamos a dar, ¿ya? 10 miligramos por kilo por 5 días. Eso es cuando sea menos de 6 meses ese lactante. Pero si ya es un niñito más de 6 meses de vida, acá le vamos a dar, acá digamos, vamos a hacer lo siguiente, si por acá lo pongo. En el primer día le vamos a dar los 10, o sea, de manera completa, ¿sí? 10 miligramos por kilo en el primer día y a partir del segundo día al quinto día le bajamos a la mitad. O sea, doctor, acá le vamos a dar 5 miligramos por kilo al día. Entonces, eso se hace cuando es más de 6 meses ese lactantito. ¿Ya, chicos? Entonces, acá hemos tratado de resumir todo lo más importante que tienes que saber de esta enfermedad, ¿no? Que está, digamos, muy de moda. Incluso ya en el Lambayeque ya hay un caso reportado, sobre todo en Morrope, ya hay un caso reportado de tosferina, ¿ya? Entonces, importante. Profe, ¿esto se puede prevenir? Claro que sí. La prevención acá se hace con la vacuna. Ya, doctores, la prevención se hace acá con la vacuna, ¿sí? Con la famosa DPT. Doctora, a la gestante también se le puede poner la DPT. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿A la gestante se le puede poner la DPT? Pregunta de obstetricia. ¿Contraindicado esta vacuna o no está contraindicado? Muy bien, claro. Sí se le puede poner a la gestante, pero la del adulto, ¿no? La del adulto se le va a poder, pues es que puse ahí la A, ¿no? Esta chiquitita es del adulto, o sea, sí se le puede poner a la gestante. Por encima de las 26 semanas, dice la literatura, entre las 26 semanas y 35 semanas. ¿Ya? Y eso es más que todo para prevenir que ese bebito venga con tosferina, ¿ya? Importante. Y cuando ya el bebito nace, ¿no? Dentro del esquema de vacunación está también la tosferina, ¿no? Que es parte de la DPT o la pentavalente. ¿A los cuántos meses, muchachos, se pone la pentavalente? A ver, ¿quién sabe? Para los que ya llevaron pedia o están llevando pedia, ¿a los cuántos meses se pone la pentavalente? Dos, muy bien, se inicia a los 2 meses, muy bien, ¿no? 2 y 4 meses, perfecto, ¿no? La primera dosis es segundo mes de vida, muy bien. Entonces, esa es, digamos, la mejor manera de prevenir, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú le das la vacuna, no va a ser estas tres fases, doctores, ¿ah? Si tú le das la vacuna, no te va a hacer estas tres fases. A lo mucho te va a hacer una tosecita nada más, pero va a pasar rápido. Pero si tú no le diste la vacuna, sí te va a hacer lo típico que son las tres fases. Por eso es que esta enfermedad, ¿no? Me faltó decir esto, pero esta enfermedad en los casos clínicos para los exámenes te van a poner niño no vacunado. Siempre van a decirte eso. En todas las preguntas de los bancos que yo he revisado, siempre ponen niño no vacunado o niño con esquema incompleto, ¿no? De vacunación. Entonces ahí tenemos que sospechar ya de una tosferina o un coqueluchoide, también se le llama a esta enfermedad coqueluchoide, ¿no? Entonces, listo, datos importantes, doctores, que tenemos que recordar, ¿sí? Ahora sí vamos al material, ¿sí? Un material didáctico para poder entender rapidito. Mira, la tosferina o también llamado coqueluche, otra cosa es el síndrome coqueluchoide, es un síndrome similar, pero ese es otro tema, no quiero ya entrar ahí, ¿sí? Pero a la tosferina, recuerda, también se le llama el coqueluche, ya el clásico coqueluche. También se le llama la enfermedad de los 100 días, o para los chinos la enfermedad de los 3 meses, porque la duración son 100 días, ¿no? Profe, ¿y por qué dura 100 días? Por las tres fases que te dije, ¿no? Por las tres fases que te dije, más o menos va a durar 3 meses, que es equivalente a más o menos 90 a 100 días, ¿ya? Y es altamente contagiosa, grábate esto. Cuando tú diagnostiques en la posta, en el hospital, una enfermedad como esta, al paciente lo hay que aislarlo.
Hay que aislar, hay que, digamos, aislarlo y hay que tratar a los contactos que están con esos pacientes, ¿ya? Muy bien. Listo, vamos por acá. El agente causante de esta enfermedad es una bacteria, acá está, la famosa Bordetella pertussis, es un bacilo o cocobacilo gram negativo, ¿sí? Es aerobio, o sea, le gusta el oxígeno, por eso es que va el pulmoncito, ¿no? Le gusta el oxígeno bastante. La toxina más importante es la toxina pertúsica, y esta toxina, acuérdate, tiene afinidad por los leucocitos, acuérdate de eso. Tiene afinidad por los leucocitos, ¿ya? Por las células endoteliales también, pero más por los leucocitos. Profe, ¿cómo se transmite, no? ¿Cómo es que mi niño contagia a otro niño? Por vía respiratoria. Esa es la vía más importante. O sea, por los estornudos, ¿no? Cuando están hablando muy cerca los niñitos en el colegio, ahí es donde se contagian, ¿sí? Por estas famosas gotitas de flush, ¿ya? Muy bien. Periodo de incubación, o sea, desde que inicia o ingresa la bacteria hasta que aparece el primer síntoma, más o menos son de 7 a 10 días en promedio. Y luego empieza el cuadro catarral, que es la primera fase, ¿ya? ¿Es altamente contagioso? Sí, sobre todo ¿en qué fase? Fase catarral, mira. Pregunta examen. Por eso es que aquí yo tengo que añadir antibiótico. Ya no tiene sentido darle antibiótico, chicos, cuando ya está en la fase paroxística. Ya no tiene sentido ya. Porque ya no va a ser, ya no va a haber tanto beneficio del tratamiento. El tratamiento es en la fase catarral, cuando está con los moquitos, con el malestar, con la fiebrecita, con la tosecita, ahí debemos añadir antibiótico, ¿ya? Acitromicina. Muy bien. Factores de riesgo, el principal, miren doctores, el principal factores de riesgo, muchachos, niños no vacunados, ¿ya? Niños no vacunados. En ellos van a ser las tres fases clásicas. Y si es que fuera un niño vacunado, va a ser también doctor toferina, sí, pero un poco más leve, ¿no? Simplemente es una tosecita que le va a dar, ¿ya? Listo. Acá está la bacteria, ¿no? Es una bacteria Cocobacilo gram negativo. Vamos a la exploración física, ¿no? Cuando lo examinamos al pacientito, ¿qué es lo que vamos a ver? Diaforesis, ¿no? Va a estar con su malestar general, un poquito diaforético, pálido y la tos. La tos es lo más importante, muchachos. Lo que caracteriza esta enfermedad es la tos. Y es una tos en quintas, tos con accesos, tos con paroxismos. Eso es lo clásico de esta enfermedad, ¿ya? Ojo, no es una tos perruna. Tos perruna es diferente, ¿no? Cuando ya el paciente nos viene con una tos perruna, pensamos en un croup viral, en una laringotraqueitis o en una traqueitis bacteriana, en otras cositas pensamos. Pero entonces no es una tos perruna, es una tos con gallo. Ya es una tos con gallo inspiratorio. Eso tiene que llamarte la atención a la exploración física. En la parte clínica son generalmente tos que se exacerba por la noche y así te va a comentar la mamá, ¿no? Doctor, la tos es más por la noche, incluso no lo va a dejar dormir a mi hijo la tos, ¿no? Entonces, mira, es una tos nocturna por más de 7 días que se acompaña de cianosis. Por eso es que acá te he puesto una foto, mira, acá el niñito está que tos y está que se pone azul, o se puede poner morado, o se puede poner rojo. Entonces, esas tos, no, esa tos nos va a llamar la atención. Ya es una tos con cianosis, con eritema facial también puede haber. Y puede haber un pequeño estridor por ahí, ¿no? Un gallito inspiratorio sobre todo. Muy bien. Por acá, mira, por acá te he puesto las fases. Acá están las fases, ¿ya? Las fases de la tosferina para que tú recuerdes. Mira, mira por acá. Esto lo he sacado de la guía española de pediatría, ¿no? Donde acá están los criterios clínicos, perdón, criterios clínicos de la tosferina según la edad, mira. Ve. Y esto quiero que quede bien claro, chicos. Mientras más pequeño es el pacientito, más grave va a ser el cuadro. Mientras más grandecito es el pacientito, menos grave va a ser el cuadro. Mira, si está entre los 0 y 3 meses, o sea, en los primeros 3 meses de vida, es una tos que no va a mejorar y va a haber bastante rinorrea, ¿no? Va a ser persistente y va a haber esto. Esto sobre todo es lo que llama la atención, el apnea. Pueden estos pacientitos al toser dejar de respirar por un momento. Y esto es un criterio para hospitalizar al paciente. Uno de los criterios más importantes para que a un paciente con tosferina lo hospitalicemos es que sea menos de 6 meses, lactante menor a 6 meses y con apneas. Con apnea persistente tiene que hospitalizarse ese pacientito, ¿ya? Puede hacer vómitos, cianosis, hasta puede convulsionar, mira. De tanto toser puede convulsionar, ¿sí? Puede hasta darle su neumonía por ahí.
Entonces, importante conocer esto, ¿ya? Entre los 4 y 9 años, ¿no? Es una tos con paroxismos, mira, ve. Y es una tos de más de 7 días. ¿Ya, muchachos? Es una tos de más de 7 días. Muy bien, ¿qué va a haber? El famoso gallo inspiratorio, como les comentaba, mira, el famoso gallo inspiratorio, ¿ya? Puede haber apneas también, puede convulsionar, los vómitos, se va a poner azul, le puede dar su neumonía, el empeoramiento nocturno, esto tiene que llamarte la atención. Pregúntale a la mamá, señora, ¿su hijo por la noche se empeora? Sí, tose bastante por la noche, ya, ahí podemos sospechar de esta enfermedad, ¿ya? Y cuando es más de 10 años, igual tos con paroxismos, ¿sí? Mira, ve, es una tos seca, ¿no? De 14 días o más, mírame. Entonces, en los menores a 10 años, 7 a más días. Si es más de 10 años, más de 14 días. ¿Ya? Igual va con su gallo inspiratorio, va con su apnea, los vómitos y el empeoramiento nocturno. Siempre eso te van a contar en el caso clínico. ¿Ya? Entonces ahí te he puesto la parte clínica, ¿no? De esta enfermedad. Listo. Por acá, por acá están las fases, ¿ya? Por acá están las fases que quiero que recuerdes, mira, por acá están las fases que quiero que recuerdes. La fase catarral, mira, ve, acá está la primera fase. Primero está el periodo de incubación, donde obviamente no hay síntomas, ¿eh? Pues se llama periodo de incubación. Es desde que ingresa la bacteria hasta que aparece el primer síntoma. Más o menos dura de 7 a 10 días, mira, periodo de incubación. Pueden preguntarte a 7 a 10 días. Luego viene la primera fase, fase catarral, las primeras 2 semanas. Profe, ¿y por qué se llama fase catarral? Porque el paciente viene con un cuadro congestivo, ¿no? Viene con moquitos, con rinorrea hialina bilateral, viene con estornudos, viene con los ojitos rojos, puede venir con tos seca, malestar general, anorexia, febrícula. O sea, de manera general el paciente se complica, ¿no? Y esta es la fase más contagiosa. Recuerda siempre eso, esta es la fase más contagiosa. Y mira, ve, acá el cultivo va a ser positivo, porque acuérdate que el cultivo es el primero en elevarse. Ya, doctores, el cultivo es el primero en elevarse. Profe, cultivo nasofaringeo, no le hagas a la sangre. ¿Ah? Acá no se hace hemocultivo, urocultivo, eso no se hace acá. Se hace un cultivo, pero de la secreción nasofaringea, ¿sí? Se hace un hisopado nasofaringeo y eso lo cultivamos. Listo. Luego viene la segunda fase, doctores, la fase paroxística, dura de 2 a 4 o 5 semanas. Profe, ¿por qué se llama paroxística? Porque la tos es en paroxismos, la tos en quinta, y es una tos con un gallo inspiratorio, nunca se acuerden, nunca se olviden, perdón, ¿ya? Y acuérdate, va con vómitos, va con cianosis, ¿ya, doctores? Va con vómitos, va con cianosis. Ahí tenemos que pensar en tos ferina. ¿Ya? Luego viene la fase ya resolutiva o fase de convalecencia, donde empieza a bajar todo, ¿no? Como dice acá, los paroxismos empiezan a disminuir, pero pueden aparecer algunas complicaciones por ahí. Ya lo vamos a ver cuáles son las complicaciones de esta enfermedad, ¿ya? Listo. Vamos ahora sí a la parte laboratorial por acá, para seguir acá en el esquemita, mira. Profe, en el laboratorio, ¿qué tenemos que encontrar en el laboratorio? La famosa leucocitosis. Eso es lo más importante, muchachos. Eso es lo que tiene que llamarte la atención acá. Leucocitosis con una linfocitosis intensa. ¿Ya? Va a haber principalmente una leucocitosis. ¿Más de cuánto, doctor? Pueden ser hasta más de 15.000 leucocitos acá. ¿Ya? Pueden llegar a tener más de 15.000 leucocitos. Eso es lo más importante. Vamos al diagnóstico. ¿Qué exámenes pedir para el diagnóstico confirmatorio? Ahí está, ve. El primer examen que se eleva es el cultivo nasofaringio, es el primer examen y acá lo vamos a ver, mira, ve. Otra vez acá las fases, ¿ah? Fase catarral, ¿no? Donde hay pues, congestión, ¿no? Rinorrea, tosecita. Luego la fase paroxística, o sea, la tos paroxística, ¿no? En quintas, con vómitos y todo eso. Y luego la fase de convalecencia o resolución. Mira, ve, el primerito en elevarse el cultivo, ve. Y ni bien se eleva, rápidamente va a caer. Después viene el PCR. El PCR se elevaba en las primeras 2 a 3 semanas, mira. 3 semanas, dice acá. Ve. Y luego, a partir de la segunda o tercera semana, se empieza a elevar la serología. Por eso es que yo te hice esta comparación, ¿no? Por acá te lo puse. Bueno, en el esquema que hice hace rato, pero acá te lo resumo. La serología tienes que pedirlo después de la segunda o tercera semana. Y el PCR lo vas a pedir antes de la segunda o tercera semana. De manera resumida, ¿sí? Por eso es que lo más importante siempre es el PCR. Ya, muchachos, el cultivo no se hace tanto, pero bueno. Por acá te pongo, mira, el PCR arribita y ahí te he puesto 3 cruces.
Cuando yo ponga tres cruces es porque es lo más importante, ¿ya? El gol estándar, el mejor examen es el PCR de de esa misma secreción nasofaringea, ¿ya? Y la serología que sabes que lo vamos a pedir después de las 3 semanas. Entonces, acuérdate, punto de corte, 2 a 3 semanas. Antes de eso, PCR. Después de eso, serología. ¿Ya, muchachos? Serología. Y acá otra vez, mira, ve. Lo primerito, cultivo, ve. Cultivo nasofaringio. Pero aparte que es caro, va a demorar mucho. Lo más importante, PCR, mira, ve. Hasta las 3 semanas, mira, ve. Más o menos aquí son las 3 semanas, ¿ah? Esto es 0 semanas, 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, mira. Hasta las 3 semanas PCR. Y después de eso, serología, mira, ve. Mira cómo es importante ya luego la serología. Por eso es que te decía, ¿ya? Muy bien. Ahora sí vamos a la parte del tratamiento. Y para la parte, muchachos, del tratamiento, yo te he puesto acá un esquema de la guía, ¿no? De la guía de pediatría, donde te resume todo, mira, ve. Acá está el tratamiento esquematizado, ¿sí? Tenemos acá a la acitromicina y tenemos acá a la eritromicina. Y yo te dije, mira, si es un pacientito neonato, o sea, en el primer mes de vida, contraindicada la eritromicina. No se recomienda, ¿por qué? Porque puede generarte la estenosis hipertrófica de píloro. Y tú sabes que esta enfermedad va con vómitos en escopetazo, ¿no? Vómitos, digamos, fuerte. Entonces es una de las principales clínicas de esta enfermedad y con su signo de la oliva, ¿no? Es una pequeña masita a nivel del epigastrio. Por esa razón no se recomienda la eritromicina en el primer mes de vida. ¿Ya? ¿Y quién sí se recomienda? La acitromicina. Mira, acitromicina lo puedes dar en cualquier paciente. Por eso es que el de elección siempre es la acitromicina, mira. Y para resumirlo, doctores, porque si nos ponemos a leer todo no vamos a demorar. Para resumirlo, chicos, antes de los 6 meses, o sea, hasta acá, mira, ve, hasta el quinto mes, ¿cuánto es la dosis? 10 kilo día. 10 kilo día por 5 días, muchachos. 10 kilo día por 5 días. Ese es el tratamiento que yo le voy a dar para los pacientitos que tengan menos de 6 meses. Pero si el paciente tiene más de 6 meses, mira, si el paciente ya tiene más de 6 meses de vida, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, que es lo más frecuente donde uno va a ver, la dosis es la siguiente. En el primer día tú le das 10 por kilo al día, ¿no? Ves cuánto pesas, lo multiplica por 10 y lo das, ¿no? Le das al paciente. Pero a partir del segundo día hasta el quinto día, yo le bajo la dosis a la mitad. Si el primer día le daba 10, en el segundo día le doy 5. El tercer día le doy 5. El cuarto día 5. El quinto día 5. ¿Ya? 5 por kilo al día. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto ya han preguntado, ¿ah? Ya ahí lo vamos a ver en el banquito, ya han preguntado esto. Profe, si es ya un adolescente, un adulto, ahí sí le vamos a dar en tableta, ¿no? Esto de acá es en jarabitos, ¿no? Para los niñitos siempre es jarabe, ¿no? Acitromicina en jarabe, ¿no? Presentación en jarabe. Pero si ya es un adolescente o un adulto, caballero, su tableta. En el día uno le damos una tabletita de 500 y al día 2 le bajamos a la mitad, que es 250, ¿no? O sea, lo partimos la tableta, ¿no? Y es una tableta al día. El primer día le das una tableta y el segundo día le das la mitad, tercer día la mitad, cuarto día la mitad, quinto día la mitad. ¿Ya? Solamente el tratamiento es por 5 días, no le des por 7 días, no le des por 14 días, no, solamente el tratamiento es por 5 días. Ya pueden preguntarte eso. Muy bien. Me refiero yo a la citro, ¿ah? Porque si tú le das eritromicina, mira, ve, puedes llevarlo hasta 14 días, mira. Puedes llevarlo hasta 14 días, puedes llevarlo hasta 14 días. Pero ese es cuando tú das eritromicina. Si a ti te preguntan, el de elección en todas las guías siempre va a ser la acitromicina, ¿ya? Por eso es que te he puesto acá acitromicina por 5 días, repito, solo lo damos por 5 días, ¿ya, muchachos? Muy bien. Profe, si yo no lo trato, ¿se me va a complicar? Claro que sí, se te va a complicar. Principal complicación, y esa es la razón, perdón, chicos, por la cual los pacientes se han complicado últimamente aquí en el Perú, ¿no? Sobre todo acá en el norte, en Morrope, ya hay un caso y pueden hacer neumonía a los pacientes. Por eso es que se los hospitaliza para monitorizar a estos pacientitos, ¿ya? La complicación, acuérdate, ¿eh? Más frecuente es la neumonía. Segundo puesto, las otitis medias agudas, la famosa OMA. Pueden hacer también una otitis media aguda, ¿ya? Pueden hacer hemorragia subconjuntival, o sea, el ojo se le puede poner rojo. ¿Por qué? Porque al toser bastante estos pacientes, porque es una tos
que genera bastante esfuerzo, al toser bastante se pueden romper, se pueden dilatar y romper los vasitos del ojo, de la conjuntiva. Por eso es que puede haber una hemorragia subconjuntival de la tos fuerte y excesiva que va a tener estos pacientes. Y esa es pregunta de examen, ¿ah? Una de las complicaciones de la tos ferina por la tos excesivamente fuerte que van a tener es la hemorragia subconjuntival. Pueden haber apnias, sobre todo esto es para el recién nacido, muchachos. Una de las complicaciones por la cual hay que hospitalizar a los neonatos es el apnea. Pueden hacer hasta muerte súbita. Así que hay que tener mucho cuidado de esta enfermedad en los neonatitos, ¿ya? En los lactantitos chiquitos. Hacen apnias y hasta pueden morirse, pueden hacer una muerte súbita de lactante. Profe, ¿cómo lo prevengo? Acá está, ¿no? Con vacuna, es la mejor prevención que hay a nivel mundial. ¿Ya? Y en el Perú tenemos vacuna para esto. ¿Ya? Los pacientes más vulnerables, mírame, por lo tanto hay que hospitalizar es a todo recién nacido o a lactantes menor a 3 o menor a 6 meses, ¿ya? O pacientes con apnea, muchachos. Estos pacientitos sí o sí se van a hospitalizar. Tenemos que hacer referencia para hospitalizar a estos pacientes, ¿ya? Listo, ¿a quién dar tratamiento profiláctico? Y el tratamiento profiláctico también se da aquí con macrólidos, o sea, le damos también acitromicina, ¿ya? Lo tratamos como si fuera una infección como tal, ¿no? Pero es de manera profiláctica. ¿A quién le vamos a dar esto? A los pacientes no vacunados, tenemos que darle profilaxis. A los contactos, como te digo, ¿no? Si ese niñito ya fue diagnosticado de tos ferina, hay que tratar a los que viven en su casa, a los que son contactos con el paciente. Hay que tratarlos también, igual con acitromicina. Ya, el tratamiento es lo mismo acá. El tratamiento y la prevención es con el mismo medicamento que es acitromicina. A gestantes, claro que sí, por eso es que ustedes saben que en las gestantes las vacunamos, ¿no? Entre la semana 25, 26 y 35. Hay que vacunarlas a las pacientes. Y los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Con las defensas bajas, porque ahí puede meterse esta bacteria, entonces también hay que darle tratamiento profiláctico con acitromicina. Ya muchachos, acitromicina. Miren acá, ¿no? La cara del niñito, así más o menos ustedes lo van a ver en la consulta. Es una tos fuerte, es una tos con gallo, una tos en quinta, con paroxismos, se va a poner azul, se va a poner rojo, le va a doler el pecho de tanta tos, los ojos les pueden, digamos, puede generar un ojo rojo, ¿no? De tanto esfuerzo al toser que van a tener. Y hay un signo que por ahí lo pueden preguntar, ¿ah? Que no se ve tanto, la verdad, pero por ahí te pueden llegar a preguntar, el famoso signo de la riga. Profe, ¿qué es el signo de la riga, chicos? No es más que un pequeño nódulo, ¿sí? No es más que una pequeña úlcera a nivel del frenillo lingual o sublingual, perdón. Ese es el famoso signo de la riga, es un pequeño nódulo o una pequeña llaguita, como le conoce la gente, o úlcera en el frenillo sublingual. Ese es el famoso signo de la riga. Profe, ¿y cuándo aparece este signo de la riga? Sobre todo en la fase catarral. ¿Ya, muchachos? Sobre todo en la fase catarral. No es frecuente, doctora, la verdad. No sé, según la literatura, más o menos del 100% de los pacientes aparecen un 25 a 30%. O sea, no siempre lo vamos a ver, pero si es que lo llegaran a ver, va a ser, digamos, como que una experiencia para el personal médico, pues, ¿no? Porque ya nunca más se va a olvidar, ¿no? No aparecen todos los pacientes, como les repito. Si es que ustedes en algún momento lo encuentran, chévere, ¿no? Chévere para ustedes, pero complicado para el paciente, ¿no? Porque esto le va a generar dolor en la boquita al paciente, ¿no? Pero aparecen un 25 a 30% según la literatura. ¿Ya, chicos? El famoso signo de la riga. Pueden preguntarte por ahí. Muy bien, muy bien. Por acá, a ver, me preguntan, me pone. Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido, doctores, lo más importante de esta enfermedad. Sí, ahora sí vamos a ver el banqueo rápidamente para no quitarles mucho su tiempo, chicos. Vamos por acá a resolver estas preguntas para fijar ya el temita, porque es un tema que lo preguntan bastante en pediatría, chicos, ¿ah? Pediatría es una de las especialidades que más preguntan en los exámenes, ya sea el ESALU, el ENAN, full pediatría, full ginecobstet, lo que más preguntan. Ya acá se adelantaron, muy bien, chicos, están activos ahí, excelente. Por acá me ponen la C. Ya, muy bien. A ver, ahorita lo vemos un minuto, por favor.
Bien, doctores, a ver, vamos a responder esta primera pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el agente etiológico de la tosferina? Como sabemos, es una bacteria, ¿no? Es una bacteria que pertenece a la familia de los cocobacilos, ¿no? Principalmente la famosa Bordetella pertussis, ¿ya? La famosa Bordetella pertussis, ¿no? Pregunta directa. Dice, ¿qué tipo de bacteria es? Bueno, creo que hace rato lo dije, es un coco bacilo gran negativo, ¿verdad, chicos? Es un coco bacilo gran negativo, ¿no? Entonces, buscamos acá, gran positivo, no. Gran negativo, esporulado, no, no forma esporas. ¿Cuáles son las únicas bacterias que forman esporas, chicos? ¿Alguien recuerda micro? Cuando llevaban microbiología en su segundo año de medicina. Hay dos bacterias que forman esporas nada más, y acá la mnemotecnia es baclo. Yo me acuerdo con esta mnemotecnia. Baclo. Esas son las únicas bacterias que forman esporas. Bacillus, Bacillus anthracis, Bacillus cereus, y la otra familia que son los Clostridium, ¿no? Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, ¿ya? Entonces, estas dos grandes familias solamente forman esporas, el resto no forma esporas, ¿ya? Por lo tanto, Bordetella no forma esporas. ¿Es un gran negativo? Sí. ¿No forma esporas? Sí. ¿Y es un cocobacilo? Sí. Correcto. La clave correcta, muchachos, es la C, ¿ya? Es la C. Muy bien. Vamos con esta tercera pregunta. ¿Cuál es la fase más contagiosa, doctores, de la tosferina? ¿Cuál sería la clave ahí? Pregunta sencilla también, ¿no? La más contagiosa, donde hay que dar tratamiento antibiótico, es la fase catarral. Muy bien. ¿Cuánto dura, chicos, la fase catarral? ¿No? Esa fase que va con moquitos, con rinorrea, con tosecita, con malestar, con febrícula. ¿Cuánto dura? Y es una tos que se agrava por la noche, siempre recordar eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto duraba? De 1 a 2 semanas, ¿no? Las primeras 2 semanas de la enfermedad. Muy bien. Preguntas sencillas. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué característica define a la fase paroxística? Dice. ¿Qué es lo que va a definir a esta fase? Por acá me ponen la C, a ver, vamos a ver. Tos seca ocasional no es ocasional, siempre se va a producir, pues se llama paroxística, ¿no? Paroxismo, doctores, es porque a cada rato se produce, a cada rato, ¿ya? Fiebre no es el síntoma más importante, es la tos, ¿no? Accesos, claro, es una tos con accesos, una tos en quinta, y tiene que tener su famoso gallito inspiratorio, ¿ya, muchachos? Muy bien, tiene que tener su famoso gallito inspiratorio. Vamos con la quinta pregunta. Dice, ¿cuál es el método diagnóstico más sensible en la fase catarral? Dice, fase catarral. Se supone que son las primeras 2 semanas. ¿Ah? Cuidado falles, por favor. Cuidado falles. Muy bien, no han fallado. Excelente. Miren, hemocultivo, no les he dicho para nada, ¿no? Nunca hagan hemocultivo, por favor. ¿Ah? Lo van a hacer gastar al paciente porlas, ¿ya? Radiografía de tórax, no, no se hace radiografía de tórax. Salvo que ya se hospitalice, ¿no? Y haga su neumonía, ahí recién le hacemos, ¿no? Pero ya esa es una complicación. Serología, acuérdate, es a partir de la tercera semana. Como nos dicen fase catarral, no puedes marcar serología, ¿no? El cultivo es lo que queda. ¿Por qué? Porque si en el examen o en la clave me pusieran PCR, yo marco PCR. Es el mejor examen, es el más sensible, el más específico, el gol estándar. Pero como no está el PCR, marcamos cultivo. ¿Ya, muchachos? Marcamos cultivo. Muy bien, chicos, muy bien. Marcamos cultivo. Vamos con la pregunta 6. Dicen, un lactante con tos paroxística y linfocitosis, mira, ve, aumento de linfocitos, aumento de leucocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Te ponen que es un lactante con tos y linfocitosis. Ya te marcó todo, ¿no? Como te digo, así pueden venir las preguntas, muchachos, ¿ya? Entonces, ahí pensamos en una tos ferina, pues, ¿no? Ahí pensamos en una tos ferina. En el asma, doctores, ¿qué parte del hemograma se va a elevar en un asma? No es asma porque el asma no existe en lactantes, ¿no? El asma se diagnostica a partir de los 3 o 4 años. Pero en el asma, si yo le saco un hemograma al paciente asmático, muy bien, se va a elevar los eosinófilos, ¿no? Por ser un cuadro de atopía, ¿no? Eosinófilo. Muy bien, chicos, muy bien. Excelente. Dice, ¿cuál es el antibiótico? Mira, pregunta 7, pregunta 7. ¿Cuál es el antibiótico de primera línea, ve? Es una pregunta que siempre se repite y ustedes cuando banqueen lo van a ver esta pregunta.
Ya, el medicamento de primera línea son los macrólidos. Y si yo te pregunto farmacología para complicarte la vida, a ver, ¿dónde actúan los macrólidos? No me digas en la bacteria, ¿no? ¿En qué parte de la bacteria van a actuar los macrólidos? Macro es grande. ¿En qué parte de la bacteria va a actuar? A ver, si estás rotando tú ya como interno y te van a preguntar, ¿no? Ya, a ver, doctora o doctor, los macrólidos, ¿dónde actúan? Te van a decir. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de farmacología? Yo sé que te acuerdas. Van a actuar en una subunidad. Ya, y ahí te di el dato ya. Van a actuar en una subunidad. Macro es grande, ¿no? ¿Qué subunidad van a actuar? ¿No? Principalmente de los ribosomas. ¿Qué subunidad? Subunidad 50S, muchachos. ¿Ya? Existen dos subunidades, ¿no? La 50 y la 30. En la 30 van a actuar dos antibióticos. Y acá la mnemotecnia es te amo. Profe, ¿cómo? Sí, esa es la mnemotecnia. Te amo. Profe, ¿qué significa te amo? Te amo significa la T de tetraciclinas. Las tetraciclinas, como la doxiciclina, por ejemplo, actúa acá, en la unidad 30S. Y lo amo, profe, ¿qué es amo? Los aminoglucósidos, como la amicacina, gentamicina, tobramicina, espiramicina y todos los medicamentos que terminan en cina. ¿Ya? Esos son aminoglucósidos y esos actúan también en la unidad 30S, que es la más pequeñita. El resto va a actuar en la 50S y ahí actúan los famosos macrólidos, pues, ¿no? Los macrólidos bloquean a las unidades 50S de las bacterias. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, el único macrólido acá es claritromicina, pues, ¿no? Chicos, la ciprofloxacino, ¿qué es? ¿A qué familia pertenece la ciprofloxacino? De 500 miligramos viene la tableta. Es un antibiótico que pertenece a las quinolonas. Muy bien, doctores, quinolonas. Generalmente es para bacterias gram negativas. Por eso es que cuando hay ITU, la ITU es por E. coli y la E. coli es una gram negativa, podemos dar ciprofloxacino. ¿Ya? La doxiciclina, ¿qué es la doxiciclina? ¿A qué familia pertenece la doxi? Que viene de 100 miligramos la tableta y lo vamos a dar cada 12 horas por 7 días. Cuando hayan infecciones por gérmenes atípicos, sobre todo. Penicilina, no, no es una penicilina. Tú te estás confundiendo de repente con la doxiciclina, perdón, con la dicloxacilina, de repente te estás confundiendo, ¿no? Muy bien, entonces es una tetraciclina, ¿ya? La doxiciclina es una tetraciclina, ¿ya, muchachos? Ahí de repente algunos se están confundiendo con la dicloxacilina. La dicloxacilina, la oxacilina, esos sí son penicilinas, ¿ya? Pero este es doxiciclina, ¿ya, chicos? Muy bien, ¿no? Cuando van a entrar a su internado, un tips, sí, un así básico que les recomiendo es repasar antibióticos, sobre todo cuando entren a medicina interna, ¿ya? Ahí unos 10 días antes de su internado, repasen bastante antibióticos, porque es lo que más van a ver en medicina interna. Ya en cirugía, pedia, gineco no se ve tanto, la verdad. ¿Ya? Donde sí vas a ver un montón de antibióticos es en medicina interna, ¿no? Listo, vamos con la pregunta 8. Dice, ¿es correcto sobre la fase catarral? ¿No? Otra vez mira la fase catarral para que veas que esto lo preguntan bastante. La fase catarral es porque hay fiebrecita, rinorrea y tosecita de manera leve, ¿ves, no? Eso es lo más importante, ¿ya? Lo más importante. ¿Es la menos contagiosa? No, es la más contagiosa. ¿Aparece el gallo inspiratorio? No, esto aparece en la fase paroxística. ¿Dura 3 a 6 semanas? No, este es de la fase paroxística. Acuérdate que la fase catarral dura las primeras 2 semanas. Ya, muchachos, la fase catarral dura las primeras 2 semanas. Listo. Vamos con la pregunta 9. ¿En qué fase aparecen los accesos? O otra vez, mira, para que veas que esto lo preguntan. Esto es en la fase, muy bien, chicos, fase paroxística. ¿Ya? Fase paroxística. Vamos con la pregunta 10. ¿Qué caracteriza la fase convalescente? A ver, esta es la última fase, también llamada resolutiva. ¿Qué ocurría, chicos, ahí? A ver. Muy bien, los síntomas van bajando de a poquitos y se puede complicar también, ¿ah? Pero lo más importante es que la tos va bajando de manera progresiva, ¿ya, muchachos? La tos va a ir bajando de manera progresiva. Listo. Dice, ¿en qué fase es más eficaz el tratamiento? O sea, ¿en qué fase yo le voy a dar la citromicina?
Otra vez, ¿no? Pregunta sencilla, creo yo, en la fase catarral, ¿no? Y, profe, ¿y por qué ahí se da? Para disminuir digamos, los días de infección. Para eso, o sea, para cortar los días de infección, ¿ya? ¿Qué vacuna protege contra la tosferina? Una pregunta en realidad es una pregunta de inmunizaciones, ¿no? El famoso DPT, ¿no? DPTA, ¿no? Que es la del adulto, ¿ya? El SPR es la triple viral, BPH es la del papiloma y la BCG es del bacilo de Calmette y Guerin, ¿no? Listo. Dice, ¿cuál es la principal? Miren esta preguntita. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad en los pacientes menores a 6 meses? Esto yo les dije a ustedes. Por eso es que hay que hospitalizarlo al paciente acá. ¿Cuál es la principal causa en los neonatitos o en los lactantes bien pequeñitos, menor a 6 meses? Chicos, es el apnea, porque de esto se puede morir el paciente, ¿no? O complicaciones respiratorias como las neumonías. Profe, pero acá también hay neumonía, sí, pero la bacteriana, doctores, ¿no? De repente más adelante vamos a ver neumonía en pediatría. Chicos, ¿cuál es la neumonía más frecuente en los pediátricos? O sea, la gente más frecuente de las neumonías en los pediátricos. ¿Cuál es? Casi siempre son virales, ¿no? Casi siempre son virales. Cambio en un adulto, casi siempre son bacterianos, ¿no? Entonces, por eso es que yo no puedo marcar acá bacteriano, ¿no? Porque lo más frecuente siempre son las causas virales, ¿ya? Apnea, sí, apnea. Complicaciones respiratorias como una neumonía viral, sí. Por eso es que la clave correcta, según acá con Areme, chicos, es la B. ¿Ya, muchachos? La clave correcta aquí es la B, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿también le puede dar convulsión? Sí, insuficiencia hepática también, pero la más o la principal es el apnea, ¿ya? Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes complicaciones es más común en los adultos? Ahora nos preguntan acá, ¿ve? Complicación más frecuente en el adulto. De tanto toser, ¿sí? De tanto toser, ¿qué le puede dar al adulto? Medio raro, pero es una complicación de los adultos del famoso neumotórax, muchachos. Un poquito medio raro, pero puede generar eso. Incluso hasta de tanto toser, ¿no? Fractura costal por tos, mira, ve. Pero ya es una tos bien, bien exagerada, ¿no? Es una complicación ya típica del adulto. Ya lo vamos a ver, o perdón, ya lo vamos a ver en las fijas que vamos a repasar aquí. Vamos con esta última lámina. Dice antibiótico recomendado para lactantes menores a un mes. Chicos, menores a un mes, ¿qué le vas a dar? Y para cualquier grupo etario, grábate eso, el medicamento de elección es la acitromicina. Y de esos que están ahí, chicos, de estos cuatro que están acá, ¿cuál no está recomendado en el primer mes de vida? ¿Cuál de esos cuatro no está recomendado? ¿Por qué? Y si el doctor te pregunta, ¿y por qué? Por porque le puede generar al neonato, ¿qué le puede generar? Muy bien, es la eritro porque le puede generar ¿qué? Una estenosis hipertrófica de píloro. Pueden preguntarte esto, ¿ya? Entonces grábate ese datito ya para la vida, ¿ya, muchachos? En el primer mes, contraindicada la eritromicina. Listo. ¿Durante qué fase clínica es más eficaz? Otra vez se repite esto. Fase catarral, ¿sí? Hasta ya me da cólera repetir la pregunta, pero están en los bancos, ¿no? Y eso es lo que siempre viene, ¿ya? ¿Qué duración tiene el tratamiento? Mira, ve. Duración, ¿ah? Ya han preguntado duración del tratamiento. De la acitro, te dije yo. ¿Por cuántos días la acitro? A veces en la posta veo que le dan por 3 días. No, no se da por 3 días. Se da por 5 días. La acitro para tosferina, doctores, lo damos por 5 días. Ya, muchachos, 5 días. Muy bien. Y vamos a ver ya las últimas tres preguntas. Dice, ¿cuál es el tratamiento para contactos cercanos no vacunados de un caso confirmado? O sea, confirmamos un caso, pero este casito tiene sus contactos. Bueno, ya, ¿qué tratamiento van a recibir sus contactos? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Observación, no, ¿para qué lo vas a observar, no? Vacuna, no podría ser vacuna porque se supone que ya han sido vacunados, ¿no? Acá nos están preguntando por ya tratamiento. Entonces, no podemos marcar vacuna, ¿sí? Profilaxis antibiótica, claro que sí. Con macrólidos, claro que sí, muchachos. O sea, se le da el mismo esquema de tratamiento, ¿no? Ya sea para el paciente infectado o para sus contactos, es el mismo tratamiento. Por 5 días la acitromicina, ¿ya? Por 5 días la acitromicina.
Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en el tratamiento de la tosferina, ¿cuándo está indicado hospitalizar al paciente? Se supone que ya se complicó, ¿no? Cuando hay dificultad respiratoria, claro, porque puede haber una neumonía agregada. Cuando tenga apnea, claro que sí, y menor a 6 meses, esto les dije, ¿no? Cuando tú tengas esas tres cositas, ¿no? A la auscultación ya le ves crépitos o algo, hospitalízalo. Paciente hace apnea, deja de respirar, hospitalízalo. Tiene menos de 6 meses de vida, hospitalízalo porque se te puede morir en la posta, ¿ya? Entonces tienes que hospitalizar, referir al paciente, ¿ya? Y la última, ¿cuál es la dosis recomendada de acitromicina? Mira, dosis de acitro para un paciente menor a 6 meses. Cuidado, ¿ah? Dice menor a 6 meses. ¿Cuál sería la clave? A ver, primero la A, profe, la se descarta porque es 3 días. No, no lo damos por 3 días. Profe, la B se descarta porque son 12. No, no es 12 miligramos kilo, no, es 10 miligramos. Listo. ¿Qué más, profe? La C dice 10 miligramos en el primer día, luego 5. Chicos, este tratamiento es correcto, pero ¿para qué pacientes? ¿A qué pacientes yo le voy a dar primero 10, luego 5? Ese es para los pacientes que tienen más de 6 meses de vida, muy bien. Pero como la pregunta es menos de 6 meses de vida, solamente le doy de corrido 10 por 5 días. ¿Ya, chicos? De frente le meto sus 10 miligramos por kilo al día. Ojo, una sola vez al día. Tampoco lo intoxiques, ¿ah? Solamente se da una vez al día por 5 días. Y lo vas revaluando al pacientito, pero no tienes que ir revaluando ese pacientito, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, eso es lo más importante de la parte de tosferina. ¿Quieren que hagamos las fijas? O ya ahí lo dejamos.